Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huetamo de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias de segundo semestre. En este video les estaremos presentando el tema de electrodinámica y corriente continua de la materia de física. Los integrantes del equipo son José Manuel Fierros Calderón, José García Ramírez y servidora Anet Celcinero Charco. Mi nombre es José Manuel Fierros Calderón y yo les estaré hablando acerca del tema de la electrodinámica. La electrodinámica dice que consiste en el movimiento de un flujo de cargas eléctricas que pasan por una molécula hacia otra, utilizando como un medio de transporte o de desplazamiento a un material conductor que sería en este caso un metal. También hablaremos de las bases de la electrodinámica. Nos dice que entre todos los materiales que existen hay algunos que tienen la capacidad de transportar la electricidad y son conocidos como materiales conductores. Y hay otros que no tienen la capacidad y no es posible el paso de electricidad y se denominan aislantes. Los materiales transmiten electricidad porque tienen electrones libres en su estructura interna y estos permiten el movimiento. Todo fenómeno electrodinámico implica necesariamente en cierto movimiento electrones. A continuación, les estaré hablando sobre la corriente continua. La corriente continua se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, que no cambia de sentido con el tiempo. En la corriente continua, las cargas eléctricas circulan siempre en la misma dirección, aunque comúnmente se identifica la corriente continua como una corriente constante. Es continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad, así disminuye su intensidad conforme se va consumiendo la carga. Un ejemplo sería cuando se descarga una batería eléctrica. También se dice corriente continua cuando los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. El flujo se denomina corriente continua y va del polo positivo al negativo. Ahora les voy a hablar sobre algunos circuitos de la corriente continua. Circuitos simples, resistores en serie. Un circuito eléctrico consiste en ciertos números de ramas unidas entre sí, de modo que al menos uno de ellas cierre la trayectoria que se le proporciona a la corriente. El circuito más sencillo consiste de una sola fuente de FEM unida a una sola resistencia externa. Toda la energía que se gana mediante una carga que pasa a través de la fuente FEM se pierde debido al flujo a través de la resistencia. Considere la adición de 4 elementos al circuito. Se dice que 2 o más elementos están en serie si tienen un solo punto en común que no está conectado a un tercer elemento. Resistores en paralelo. Existen varias limitaciones en la operación de los circuitos en serie. Si falla un solo elemento de un circuito en serie al proporcionar una trayectoria para el flujo, el circuito completo queda abierto y la corriente se interrumpe. Más aún, cada elemento de un circuito en serie se añade al total de la resistencia del circuito, limitando por lo tanto la corriente total que puede ser suministrada. Un circuito en paralelo es aquel en el que 2 o más componentes se conectan a 2 puntos comunes en el circuito. Medición de la resistencia interna. La resistencia interna de una batería se puede medir en el laboratorio utilizando un volímetro, un amperímetro y un resistor de valor conocido. Un volímetro es un instrumento que tiene una resistencia extremadamente alta. Cuando se conecta a un volímetro directamente a las terminales de una batería, sale de ella una corriente insignificante. Inversión de la corriente a través de una fuente FEM. En una batería, la energía química se convierte en energía eléctrica para mantener un flujo de corriente en un circuito eléctrico. Un generador desempeña una función similar, convirtiendo la energía mecánica en energía eléctrica. En cualquier caso, el proceso es reversible. Si una fuente mayor FEM se conecta en dirección opuesta a una fuente de menor FEM, la corriente circulará a través de esta última desde su terminal positiva hasta su terminal negativa.